wind cloud, runway 23, clear to land. Clear to land, runway 23, LL 34. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para meditar en la palabra de Dios, para inquirir, para recibir esos mandamientos, esas instrucciones benditas que nos ayudan a tener una vida mejor. Recordemos que la Biblia es el manual de vida. Nosotros fuimos creados por nuestro Padre Dios y como somos una hermosa creación de Dios, pues Dios nos dejó un manual para que lo consultemos y nos demos cuenta cuáles son las instrucciones para un mejor vivir. Y entonces en la Biblia nos encontramos pues una fuente, la fuente eterna de sabiduría, la fuente de la vida. Encontramos las instrucciones para todo lo que usted y yo necesitemos y queramos hacer y emprender. Desafortunadamente pues el ser humano ha pasado de estas instrucciones, ha querido vivir su vida a su manera, diciendo yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer o cómo tengo que vivir, y han archivado o más bien han ignorado las instrucciones de Dios, y por eso vienen ciertas consecuencias a sus vidas. Yo quiero invitarle a que usted vuelva sus ojos a estas instrucciones divinas, a la bendita palabra de Dios, y eso es lo que hacemos en este programa día tras día. Capítulo a capítulo, pues queremos estudiar un capítulo de la Biblia. Queremos meditar y queremos mirar qué es lo que Dios tiene para enseñarnos. Porque cada página, cada capítulo, cada versículo tiene una enseñanza para todos nosotros, para los seres humanos. Y si los seres humanos entendieran el contenido, el tesoro tan valioso que tenemos aquí en la palabra de Dios, pues seguramente tendríamos una mejor humanidad.
seguramente el hombre no viviría tan mal. Entonces, antes de continuar nuestro estudio del día de hoy, quiero invitarles a 3 o 4 cosas. Primero, a que ustedes escuchen este audio hasta el final. Segundo, que ustedes, que los que están escuchando este audio, que lo compartan con otras personas, que compartan el link, que compartan el enlace del audio por la emisora o en el video, los que están viendo, a los que están escuchando a través de YouTube, compártanlo. Tómese un tiempito para tocar la teclita compartir y compártale a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a todos esos grupos donde usted está. Compártalo, porque es la palabra de Dios y aquí hay instrucciones para cada persona. Lo otro es que si este contenido les es de su agrado y les sirve y les beneficia, póngale un me gusta también, póngale un me gusta y que se suscriban. Suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal, para que sigamos agrandando la comunidad de fieles oyentes de la familia IRE. Vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en Isaías, en el capítulo 6, ya entrando en el contexto. Durante los 5 capítulos anteriores, pues el Señor ha venido dando una serie de advertencias, ha venido dando una serie de ayes, como se llama, como se dice técnicamente en la Biblia, contra aquellos que se portan mal con el Señor, contra los desobedientes, contra aquellos que han decidido vivir su vida a su manera. El Señor nos muestra en esos primeros 5 capítulos pues acerca de los juicios que van a venir sobre aquellos que no se someten al Señor. Pero en el capítulo 6 ya cambia el tono un poquito y nos muestra, nos deja ver un encuentro sobrenatural que tiene el profeta con el Señor. Y aquí cambia el tono y ya no es ay de los malvados, ay de los malos, ay de los desobedientes, sino que entra en decir ay de mí, que soy pecador. O sea, ya entra en un contexto a nivel ya personal. Entonces vamos a mirar en el capítulo de hoy el encuentro que Isaías tiene con Dios, un encuentro sobrenatural y del cual Dios nos va a hablar cosas grandes y preciosas. Dice así el capítulo 6. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina
que al ser cortados aún quedan el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y entonces este capítulo 6 nos relata del llamamiento de Isaías y un encuentro que él tuvo con el Señor. Y empieza diciendo, en el año en que murió el rey Usías. Si miramos vamos a mirar un poquito el contexto, el versículo 1, el primer versículo de Isaías, nos muestra el contexto histórico y de tiempo, o la línea de tiempo en la que el profeta profetizó. Y dice que fue en los días de Usías, de Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes. O sea que a él le tocaron, él vio 4 gobiernos. Específicamente el rey Usías fue un rey que hizo las cosas bien hasta cierto punto. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios le dio muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios ahí en 2 de Crónicas 26, que cuando Dios lo prosperó, que cuando Dios le dio fama, cuando Dios le dio tantas cosas, este hombre se llenó de altivez y se llenó de soberbia. Y en una ocasión era tanta la altivez y la soberbia que se metió al templo. Se metió al templo a ofrecer sacrificios y a presentar una ofrenda, a quemar incienso, cuando eso estaba prohibido específicamente por Dios. Las únicas personas autorizadas para entrar al templo a hacer esos oficios de adoración eran los sacerdotes, nadie más. Y este hombre era el rey, era el que mandaba, pero quiso pasar por encima del mandato de Dios. Quiso decir, yo puedo, Dios a mí también me escucha, yo soy el rey. Y se metió. Y cuando entró al templo, los sacerdotes, digámoslo así, el sumo sacerdote lo reprendió y le dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase, que usted no está autorizado para estar aquí. Y él se enojó mucho con el sacerdote y dice que en ese momento le dio lepra a este rey y lo sacaron, lo excluyeron. O sea, él quedó apartado, enfermo, en una residencia apartada. Recordemos que a los leprosos se les apartaba de la sociedad y él quedó apartado de todo. Y pues los oficios del rey quedaron en manos de su hijo Jotam, muy joven. Dice que el rey Usías pues murió. Y aquí nos está hablando del año en el que murió. O sea, ese fue un año de crisis, un año catastrófico para el pueblo de Israel. Claro, porque aquí fue un año donde hubo un cambio de gobierno. Y en ese cambio de gobierno, pues obviamente como en todos los cambios de gobierno, hay incertidumbres. Se genera una incertidumbre, se genera esa pregunta, ¿cómo será el nuevo rey? ¿Qué va a pasar ahora? Habían muchas cosas en juego cuando este hombre fallece, alianzas, negocios internacionales. Entonces queda la pregunta, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo va a ser este nuevo mandatario? Este joven, porque Jotán era jovencito cuando empezó a reinar, se creó una incertidumbre. Y dice que en ese año, en ese tiempo de incertidumbre, en ese tiempo donde todo estaba como, el panorama estaba como muy oscuro para el pueblo de Israel. Recordemos que a estas alturas ya habían amenazas de Asiria, ya habían amenazas de otros pueblos que querían invadir a Israel. Y entonces se generaba como esa incertidumbre y ese miedo. Dice que en medio de esa incertidumbre, dice aquí Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, Isaías tiene una visión de Dios espectacular. Y dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas, o sea, el manto, llenaba el templo. El Señor estaba sentado, Isaías vio al Señor sentado sobre el trono. Y aquí esto nos deja una lección bien grande. Mire, en medio de la incertidumbre, en medio de que a lo mejor no entendamos qué pueda pasar
o qué está pasando, o no sepamos qué va a suceder. Hay muchas cosas que a nosotros nos generan incertidumbre. Hay muchas cosas que a lo mejor nos generan como ese miedo. ¿Qué va a pasar? A lo mejor la incertidumbre se la está generando un estado de salud, una enfermedad, un estado financiero, sus hijos. No sabemos qué va a pasar. Pero en medio de todas esas circunstancias, el Señor está sentado en el trono. Él es el que gobierna. Y aquí nos deja este primer versículo nos deja una lección que nos manda aquí a través de Isaías. En medio de la crisis, en medio de la situación que pueda haber, Él está al comando de todo. Él está sentado en el trono, Él está gobernando. Él está al mando, a cargo de todas las cosas. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea, esos serafines son unos seres que están directamente al lado de Dios. No, según esta palabra, era una palabra que no pudo ser traducida. Pero aquí nos describe el profeta Isaías que eran unos ángeles especiales. Y si usted mira bien la descripción, pues aquí no nos está diciendo que eran unos hombres de cabello blanco, de cabello rubio, altos, muy guapos, con unas alas volando. No. Los ángeles que hay en el cielo, los serafines que hay al lado de Dios, eran unos seres espirituales que tienen, como según esta descripción, 6 alas. Dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros? ¿Por qué cubrían sus pies? ¿Por qué hacían eso? Miren, no dejaban ver no dejaban ver la cara. Primero, por la reverencia. Cubrían su rostro por la reverencia. La reverencia a Dios. Los seres que hay allá, los seres celestiales, reverencian a Dios. Segundo, cubrían sus pies. O sea, cubrían sus partes íntimas, digámoslo así. Es la referencia que nos está dando este pasaje. Y la enseñanza que tenemos aquí es que nosotros tenemos que aprender a ser como ángeles. Nosotros podemos imitar a los ángeles teniendo reverencia por la presencia de Dios, teniendo consagración. O sea, lo que quiere decir esto es que dedicar nuestros miembros, dedicar nuestras partes, dedicar nuestra vida al Señor. No caer por nuestras propias pasiones. Aprenda, amado hijo de Dios. O sea, ¿qué vio Isaías? Isaías vio al Señor. Isaías tiene una visión de Dios en su trono, en lo alto. Dice que lo segundo que vio fueron serafines. Y eso nos lleva a tener nos da una enseñanza de consagración y reverencia delante de Dios. Dice el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El uno al otro daba voces. Mire, vamos a entender un poquito este pasaje. Esta palabra no se la estaban diciendo a Dios. A veces interpretamos mal los pasajes de la Biblia. Y siempre habíamos entendido de que le estaban diciendo a Dios. No, a Dios no le están diciendo eso. A Dios no le están diciendo eso porque ellos saben que Dios es santo. Y Dios no necesita que se lo recuerden. ¿A quién se lo estaban diciendo? Se lo estaban diciendo el uno al otro. En otras palabras, uno de estos ángeles, uno de estos serafines, se volteaba hacia su compañero y le decían: Santo, santo. Y aquí hay una cosa que también tenemos que entender del contexto original. Mire, los estudiosos, vamos a empezar por el principio. Uno de los libros más importantes de la palabra de Dios es el libro del profeta Isaías. ¿En qué radica la importancia de Isaías? En que es uno de los libros o de los manuscritos que se encontraron en los rollos del Mar Muerto.
Esos rollos del Mar Muerto nos dejan ver los manuscritos más antiguos del profeta Isaías. Y en ese manuscrito, que está completo, porque ahí se encontró completo el libro de Isaías, este rollo de Isaías, al investigar este versículo, este pasaje, este versículo 3, aparece la palabra Kadosh. Kadosh es santo en hebreo. Y aparece 2 veces. Aparece Kadosh, Kadosh. No aparece 3, aparece 2. Esa tercera parte fue agregada después por los editores. Pero esto que nos implica entender, de que no están diciendo 3 veces, como siempre se nos ha dicho. Lo está diciendo solamente 2 veces. Y esto ya es un tema un poquito más profundo que en algún momento tocaremos acerca de la Trinidad. Esto es un pasaje que siempre se ha utilizado para la justificación de la Trinidad. Bueno, después lo analizaremos y lo estudiaremos en su momento. Pero los ángeles, estos serafines, se decían el uno al otro: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí hay otra traducción mal puesta. Lo que los ángeles están diciendo es que toda la tierra debería estar llena de la gloria, de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los ángeles? Allá, en su trono, frente al trono de Dios, se repiten el uno al otro: Santo, Santo, la tierra debería estar llena de la gloria del Señor. Y esto nos recuerda lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 nos da un panorama y nos da un juicio, que Dios creó todas las cosas, y dice que la creación, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones desordenadas y a una cantidad de cosas en sus vidas, a una cantidad de desórdenes en sus vidas y en sus corazones, en su carácter, en su forma de ser. Pero todo sale ¿de dónde? De no darle la gloria a Dios. Estos versículos aquí nos están hablando y nos están dando una lección de cómo debería ser nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender a imitar a los ángeles. Tenemos que aprender a imitar a los ángeles en consagración, en reverencia, en santificación, en lo que dicen nuestras palabras hacia Dios. Dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los quiciales de las puertas, los postes. Seguramente muchos estudiosos piensan que el momento en el que Isaías tiene esta visión fue el momento cuando Usías se llenó de lepra por su arrogancia, y se cree que en ese momento hubo un terremoto. También creen los estudiosos y los intérpretes, que por la forma como está puesta esta visión, que Dios estaba en un trono alto y sublime, es que la presencia de Dios estaba empezando a alejarse del templo. La gloria de Dios estaba empezando a alejarse del templo, y termina de alejarse por completo cuando el templo es destruido. Cuando el templo es destruido, pues ya nos dicen que nunca más la presencia de Dios volvió a estar en ese lugar. El Señor se estaba alejando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón sucedió esto? Por el pecado, por la contaminación. Ahora, hay un paralelismo también entre el terremoto cuando el rey Usías se llenó de arrogancia y el terremoto que hubo cuando el Señor Jesús muere. Ahora, vamos a decirlo así, el contraste está en que cuando el rey Usías se llenó de arrogancia y hubo un terremoto y hubo una separación,
Pero cuando el terremoto del Señor Jesús vino a hacer la reparación del pecado. Vino a hacer la reparación del pecado. Y aquí viene una lección también. Dice que la casa se llenó, dice que los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Ahora, ¿qué extraemos de estos 4 versículos también? Mire, y aquí extraemos también otra lección. Y es que Isaías tuvo un encuentro real con Dios. Isaías tuvo un encuentro real. Esto no fue emocional. Isaías de verdad sintió temblar. Sintió que todo se le caía encima. Él vio al Señor. Él lo vio con sus ojos. Ahora, ¿qué sucede cuando usted y yo tenemos un encuentro real? Ahora, comparemos esto un poquito con el encuentro que nos encontramos en el libro del Génesis cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios. Eso está en Génesis, les voy a decir, Génesis 27, Génesis 28. Génesis 28. Ahí en Génesis 28 nos encontramos que Jacob tiene un encuentro con Dios. Pero un encuentro, él vio al Señor, él vio una escalera, ángeles que subían y bajaban. Y entonces él se puso a llorar, él se emocionó. Señor, aquí estás tú, Padre Santo, tú estás aquí. Y o sea, fue una cosa emocional. Y fruto de ese encuentro emocional, él empezó a hacer unas promesas. Señor, entonces como tú estás aquí, yo voy a ungir esta piedra y voy a consagrar mis diezmos y a partir de ahora yo voy a caminar contigo. Pero ¿qué pasó? Que Jacob siguió, dice, y Jacob se despertó y siguió su camino. Y siguió siendo el mismo engañador, el mismo truculento, el mismo timador de siempre. Parece que se le olvidó. Entonces mire, Jacob tuvo un encuentro emocional. Un encuentro emocional es un encuentro puntual, de un momentico, donde se alborotan las emociones, donde hay lágrimas, donde hay llanto, todo eso. Pero un encuentro emocional no cambia a nadie. Y esa es la gran diferencia. Isaías tuvo un encuentro real. Isaías sintió el terremoto. Isaías sintió que se le movieron los quiciales de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ese humo tiene que ver con la presencia de Dios. Si miramos en el Apocalipsis en el capítulo 15, ahí nos encontramos un episodio similar, que es una referencia que está conectada y tiene que ver con la presencia de Dios llenando la casa, llenando su vida. Isaías tuvo un encuentro real con Dios. Y fruto de ese encuentro real entonces viene una respuesta. Versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué produjo en Isaías ese encuentro? Produjo un arrepentimiento. Mientras que si estudiamos la historia de Jacob en el capítulo 28 del Génesis, ¿qué produjo ese encuentro en Jacob? Nada, puras emociones. Jacob siguió su camino. Jacob se levantó, se despertó, organizó su ropa y siguió caminando. Siguió a lo suyo, a lo que iba. Mientras que Isaías experimenta algo que usted y yo tenemos que aprender a experimentar. Un arrepentimiento, una conciencia de pecado. Cuando un creyente tiene un encuentro real con Dios, lo que debe producirse es conciencia de pecado, mis amados. Entender que estamos en la olla, entender que estamos mal, entender que estamos en pecado, que la hemos embarrado. Entender que estamos caminando por donde no es. Y eso produce
Un encuentro real con Dios debe producir una conciencia de pecado real. Y entonces Isaías ya no dice, ay de los malvados, ay de los malos, ay de los desobedientes, ay de los borrachos. No. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y entonces aquí viene mi pregunta. ¿Ha tenido usted un encuentro real con Dios? ¿O sus encuentros hasta ahora son emocionales? Esto me hace acordar de una canción de Juan Carlos Alvarado, muy antigua. Yo quiero tener, no quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo, algo así es lo que dice. Y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mire, este es el encuentro que usted y yo tenemos que tener a partir de ahora. Ya no más encuentros emocionales, mis amados. Hay muchas personas que buscan tener encuentros emocionales porque no quieren cambiar. Quieren seguir con lo mismo, con sus mismos pecados, con sus mismos vicios, con sus mismos conflictos. Acarician el pecado. Isaías aquí reconoce, ay de mí que soy muerto. Él sabe que la paga del pecado es la muerte. Y reconoce que es una persona que tiene labios inmundos. ¿Por qué? Porque él ha hablado mal. Porque él ha hablado mal. Porque ha criticado. Porque ha criticado. A lo mejor sus críticas son verdaderas. Sí, puede ser que sí. Pero se ha levantado a decir, esta generación tan mala, estos hombres tan pecadores, estos hombres juzgando y juzgando. Pero ahora Isaías reconoce, ay de mí, que soy muerto, que soy inmundo, pero mis ojos han visto al Rey. Y dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, el Señor trae una verdadera limpieza. El Señor trae una verdadera limpieza. Cuando hay un arrepentimiento y un encuentro real con Dios, el Señor trae limpieza, purifica la vida, purifica el corazón, purifica al ser humano. Por eso tenemos que ocuparnos cada día, cada momento, de encontrarnos realmente con el Señor, de profundizar, de entrar a la presencia de Dios, de permitirle al Señor que Él nos santifique, que Él nos limpie, que Él nos renueve. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Ahora, una vez que el Señor limpia, una vez que el Señor purifica, entonces viene una pregunta. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Las preguntas de Dios. Y esto bien puede ser también el título de otro estudio, que en algún momento quizás lo hagamos. Las preguntas de Dios. Así como Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Así como Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo organizaba las aguas? Así Dios también le pregunta a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, Dios le está haciendo una pregunta y está dejando ver cuál era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Isaías responde sin dudarlo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no tuvo temor, Isaías no tuvo miedo en responder.
¿Por qué muchas veces no le servimos al Señor? ¿Por qué muchas veces cualquier cantidad de creyentes, de personas que vienen a la iglesia, no le sirven a Dios? Porque no han experimentado un encuentro real y porque no han experimentado una limpieza real en sus vidas, un arrepentimiento verdadero. Cuando experimentamos estas cosas, cuando se quita de nosotros el pecado, la culpa y todo el peso que el enemigo ha puesto sobre nuestras espaldas, entonces somos libres. ¿Para qué? Para servirle. Somos libres para llevar la palabra de Dios a la vida de otras personas. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: órenle al Señor que envíe obreros a su mies. Hay pocos obreros. Los campos están llenos. Es una enseñanza del Señor Jesús. Los campos están llenos. La mies está lista. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Y es una realidad en el ministerio. ¿Qué tal si usted hoy propone en su corazón ser uno de esos obreros? ¿Qué tal si usted propone hoy en su corazón ser una de esas personas que le dicen al Señor: heme aquí, envíame a mí? Pero cuando usted le diga al Señor: heme aquí, envíame a mí, es porque el Señor ya lo ha limpiado. Es porque el Señor ya ha tratado con usted. Ahora, piense en este hecho. El Señor puso un carbón encendido en los labios de Isaías. ¿Cuánto duele quemarnos? A lo mejor usted se ha quemado con una olla caliente. A lo mejor le habrá caído algún líquido en alguna parte de su cuerpo, caliente, obviamente. Cuando estamos cocinando, a lo mejor nos ha sucedido eso. Nos hemos pegado esos quemonazos y cuánto nos duele, ¿verdad? ¿Cuánto duele? Es una herida muy dolorosa. A lo mejor el cuerpo, la piel se ampolla. Y esas cosas suceden. Piensen en eso. Uno de esos serafines trae un carbón, toca con ese carbón encendido la boca de Isaías. Piensen en ese quemonazo tan fuerte en la boca. Para nosotros poder servir, eso, yo lo llamo un tratamiento de Dios. El Señor cauteriza, limpia. A veces ese tratamiento duele, cuando tiene que quitar de nosotros lo que nos sirve, cuando tiene que cauterizar, cuando tiene que extirpar. Pero una vez limpios, ya estamos capacitados para servirle a Él y para decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. Como decía el Señor Jesucristo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros. Se necesitan obreros consagrados, capacitados, arrepentidos verdaderamente, para poder hacer una obra de Dios eficaz. Obreros que verdaderamente digan: heme aquí, envíame a mí. Que verdaderamente respondan al llamado de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y esa es la exhortación que el Señor nos está diciendo. Dice el versículo 9 en adelante: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mire, aquí nos está también diciendo algo bien especial. Y es que, ¿cuál es el mensaje que Isaías tiene que transmitirle al pueblo? Mire, ese mensaje que Isaías tiene que transmitirle al pueblo. Dios le dijo que le dijera al pueblo que por más que oigan, no van a entender. Que por más que miren, no van a comprender.
Dios, en su infinita bondad y soberanía, Él también trae ceguera. Él también trae endurecimiento de corazón. Él también trae confusión. Y eso es lo que vive la gente hoy en día. Dice la palabra de Dios que Dios mismo endureció el corazón del faraón. No fue Moisés, no fue el diablo, no, fue Dios mismo el que endureció el corazón de faraón para que él pudiera ver y entender en algún momento el propósito de Dios con su vida. Analicemos esto un poquito. Dios mismo hubiera podido mover la ficha y que el faraón a la primera dijera que sí. Dios lo hubiera podido hacer. Pero en la medida que faraón iba diciendo que no, iba endureciendo el corazón, iba viniendo una prueba y otra prueba y otra prueba, y el corazón del faraón se engruesaba hasta que el faraón de una manera muy dolorosa entendió que contra Dios no podía, que contra Dios no puede luchar, que es imposible. Entonces es el propósito de Dios también. Dios mismo engruesa el corazón del pueblo, agrava sus oídos, ciega los ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ellos en algún momento lleguen a decir que necesitan de Dios, que no pueden luchar contra Dios. Que no pueden luchar contra Dios. Entonces dice aquí Isaías, y yo dije, bueno, la realidad es que lo que está viviendo el mundo hoy en día es esto. Muchos creyentes tienen el corazón engrosado y endurecido, de tal manera que no entienden, no oyen, no ven. Y no todos, la verdad es que no todos en esta vida van a tener salvación. Y esto nos lo dice el libro, esto hace referencia el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, al final. Versículo 25, Hechos 28-25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. La gente hoy está con un corazón engrosado. Y muchos creyentes hoy tienen su corazón tan endurecido que no les permite ni ver, ni percibir, ni entender. Si ustedes miran este pasaje de Hechos 28, dice: de oído oiréis y no entenderéis, o sea, entendimientos entenebrecidos. Y viendo, veréis y no percibiréis. Ceguera espiritual, entendimiento entenebrecido, sordera espiritual. Esto técnicamente se llama estupor. Se llama estupor. Y hoy en día se vive mucho estupor. El Señor nos está hablando. El Señor le está hablando a su pueblo. El Señor está dando palabras desde hace muchos días. Y a través de este canal lo estamos diciendo. Muchos días el Señor dando palabra. Hoy nos está diciendo también. Nos está haciendo un llamado al arrepentimiento. Nos está haciendo un llamado a que tengamos un encuentro real con Dios. A que dejemos atrás todo pecado. A que dejemos atrás todo aquello que nos bloquea la comunión con el Señor. Pero muchas personas aún siguen sin entender. La pregunta es: ¿usted qué está esperando para entenderlo? ¿Usted qué está esperando para tener un encuentro real con el Señor? Deje ya de tener encuentros emocionales.
Deje ya de buscar encuentros emocionales. Hay muchas personas buscando encuentros emocionales. Y llegan a la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña. Para los que no saben, no tienen el contexto, tenemos una iglesia pequeña. No somos muy numerosos. No tenemos una super orquesta. No tenemos una super infraestructura. Y hay mucha gente que llega buscando eso. Una orquesta, una super orquesta de adoradores que canten, que digan, que hagan. Y entonces cuando llegan y ven eso dicen, no, aquí esto no. Aquí no está la presencia de Dios. Y se van. Están buscando encuentros emocionales. No busque encuentros emocionales. Busque tener un encuentro real con el Señor. Un encuentro donde su vida cambie radicalmente. Amado Padre, te damos gracias en este día, en esta mañana, por tu amor y bondad, Señor, por tu fidelidad y misericordia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. En este día nos acercamos a ti, Señor. Acercamos a ti nuestras vidas, acercamos a ti todo nuestro ser. Te agradecemos por la infinita bondad, por el amor, por la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Nuestra vida, Señor, te pertenece a ti. Está en tus manos, Padre Dios. Y hoy, Señor, queremos consagrarnos. Ayúdanos a tener un encuentro real contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día a tu presencia. Que en medio de la incertidumbre podamos entender que tú estás al control, que tú estás en el trono, que tú eres el que gobierna todas las cosas, mi Señor. Que tú eres el que gobierna nuestras vidas y todo nuestro ser. Padre, gracias porque tú estás en el trono de nuestro corazón. Porque tú, Señor, eres el que manda, el que está al mando. Aunque haya incertidumbre a nuestro alrededor, aunque hayan situaciones que quieran hacer que nuestra fe falle, que nuestra fe se acabe, Señor, tú siempre estás aquí. Ayúdanos a verte, abre nuestros ojos, Señor, unge nuestros ojos con colirio para verte, para conocerte, pero sobre todo, Señor, yo te pido que tu palabra nos lleve, Señor, a tener un encuentro real contigo, a tener un arrepentimiento. Padre, yo te pido que hoy, Señor, a través de tu palabra, tú lleves a tu pueblo a vivir un arrepentimiento verdadero, una conciencia de pecado, Señor. Trae conciencia de pecado sobre la vida de cada uno, de todos los que están escuchando este audio, donde quiera que estén, en el momento en que estén, Señor. Trae conciencia de pecado. Alumbra los ojos. Quita toda dureza del corazón. Abre los oídos y permite, Señor, que tus siervos reciban ese toque sobrenatural del cielo sobre sus labios. Esa voz que dice que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Padre, yo te pido que hoy, a través de estas ondas, Señor, haya un arrepentimiento verdadero a todos aquellos que hoy quieran, anhelen tener una comunión contigo, Señor. Yo oro por cada uno de los oyentes de este audio, Señor, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Oro, mi Señor, para que los limpies, para que los renueves, para que hables a su espíritu, a su interior, para que sus ojos se abran y se encuentren contigo, Señor, en un encuentro real, para que entiendan que tu palabra es real, Señor, en sus vidas, y para que ellos puedan decir, heme aquí, envíame a mí, para que ellos puedan decir sin más dilación y sin más temor, aquí estoy, Señor. Envíame, Señor. Envíame, Señor, porque estoy dispuesto. Envíame, Señor, porque estoy dispuesto a hacer tu obra. Tu palabra nos dijo, Señor, que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ayúdanos, Padre, a entender que esta mies necesita obreros. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros fieles. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros que hacen tu obra con fidelidad, que llevan tu palabra, Señor, que te sirven desde un corazón limpio, desde un corazón
santo, desde un corazón que se ha renovado contigo, mi Señor. Padre Santo, gracias, precioso Rey, por derramar tu poder, por derramar tu amor, por derramar tu gloria sobre toda la tierra. Padre, permite que toda la tierra sea llena de tu gloria. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.